gràcies també a l'honorable conseller Arcadi Espanya per la seva presentació. La veritat és que és d'agrair la invitació a una jornada com la d'avui per a parlar de perspectiva de gènere i entorn construït i fer també en companyia de companys com són Eva Álvarez i Carlos Gómez. És un plaer poder estar amb ells experts en la matèria en el dia d'avui. Felicitar a la Conselleria de Política Territorial per aquesta iniciativa amb la guia i que d'alguna manera complementa també el treball que des de la vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s'està desenvolupant. Lo cierto es que en el día de hoy, desde la Dirección General de Innovación Ecológica y la Construcción, lo que nos gustaría tratar es la manera en la que se está de algún modo incorporando o promoviendo una transferencia de conocimiento entre todo aquello que desde hace ya algunas décadas, pero con mayor intensidad en los últimos años, se viene trabajando alrededor de la perspectiva de género y cómo desde aquí estamos tratando de impulsar que acabe impactando de manera directa en las políticas públicas, especialmente en materia de vivienda. Como decía, la cuestión del urbanismo feminista, de esa mirada feminista en la arquitectura, pues no deja de resultar de un análisis crítico, ¿no? que plantea cómo el espacio público ha resultado, como bien comentaba el consejero anteriormente, mayoritariamente diseñado desde una perspectiva androcéntrica, también productivista, ¿no? En consecuencia, al final, el énfasis, el reflejo y al final esa cristalización en el entorno que habitamos queda puesto en ese trabajo remunerado y generalmente se suele obviar en gran parte el resto de necesidades, especialmente aquellas que tienen que ver pues, con los cuidados, ¿no? Con el sostenimiento de la vida. Esta cuestión que tiene que ver con lo doméstico, evidentemente es especialmente crucial en el momento en el que estamos hablando de la vida, ¿no? En ese reducto, en esa esencia de lo que viene siendo la vida doméstica habitual, ¿no? Por este motivo, de algún modo queda patente que los espacios domésticos que se han ido construyendo, ¿no? Como decía, en particular la vivienda, no son espacios neutros en absoluto, ¿no? Su configuración no acaba más que reflejar y reproducir ciertos roles de género, algunos pues incluso ya naturalizados o inherentes en las tendencias sociales, ¿no? Que acaban jerarquizando las relaciones y de algún modo desvalorizan o por lo menos no ponen en valor, llegando incluso a invisibilizar el cuidado, sobre todo ese cuidado informal que tiene lugar en nuestras viviendas. La incorporación de la perspectiva de género y en particular en la vivienda, por lo tanto, lo que pretende de algún modo es dar visibilidad, mostrar, poner en valor ese trabajo destinado a los cuidados, ¿no? Que de algún modo proponiendo una articulación de actividades, adecuando las necesidades del programa y de los espacios a esos cuidados, a poner en valor los cuidados. Por eso esa arquitectura feminista, ¿no? Acaba reivindicando un diseño de viviendas que ponga la vida en el centro, ¿no? Que genere espacios que favorezcan la conciliación, que favorezcan la autonomía de las personas, que favorezcan la corresponsabilidad en las tareas y que de algún modo pues acaben propiciando una equidad habitacional, unas relaciones más igualitarias desde el propio corazón de ese reducto, como decía, en el que donde la esfera doméstica es como el corazón, ¿no? de nuestras vidas. Hablaba como de corresponsabilidad, de conciliación, de tratar, por ejemplo, de facilitar el trabajo de varias personas de una manera simultánea, ¿no? Se habla mucho, sin querer dar recetas, que se tiende mucho a tratar de incorporar como trucos o recetas que nos permitan incorporar la perspectiva de género en vivienda, cuando en realidad lo que tratamos es de abordar esta cuestión desde una manera poliédrica, ¿no? Una de esas esferas podría ser, como decía, esa corresponsabilidad o esa conciliación en el momento en el que aportamos espacios que permiten o que facilitan que el trabajo se pueda desempeñar con la colaboración de más personas, que posibiliten un equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal, esos espacios que facilitan la conciliación, que permiten, por ejemplo, como bien estaba comentando el director general, la cuestión del teletrabajo, ¿no? Que hemos visto de alguna manera en primera plana, o lo hemos visto de frente en este momento en el que sufrimos el confinamiento ahora y comenzó hace ahora mismo un año. Quizá la pertinencia de estas jornadas tiene mucho que ver con este aniversario, también tiene mucho que ver también con esta semana del 8 de marzo, ¿no? Pero bueno, de algún modo, ¿cómo podemos permitir que se puedan realizar, por ejemplo, tareas escolares, tareas laborales o, por ejemplo, el cuidado de las personas mayores al mismo tiempo que se atienden a las labores domésticas habituales?
Hablamos también de cuestiones como la eficiencia doméstica, ¿no? Tomando como punto de partida cosas tan esenciales como el ciclo de la ropa, la necesidad de poder limpiar espacios. Siempre nos viene a la cabeza aquellas anécdotas, ¿no?, de los primeros proyectos de arquitectura en los que nos dábamos cuenta que no había un lugar en el que tender la ropa o no habían espacios reservados para poderla almacenar correctamente, o incluso esos famosos rincones imposibles de limpiar. Todas estas cuestiones se pueden atender desde una perspectiva de género. También todo lo que tiene que ver con facilitar la autonomía de las personas, ¿no? O sea, hablamos de trabajo reproductivo, de trabajo de los cuidados, estamos hablando también de personas dependientes, bien por ser mayores, bien por otro tipo de dependencia, bien por ser menores, con lo cual la perspectiva de género habla también de incorporar sistemas que faciliten la independencia, que favorezcan, por ejemplo, la vida autónoma de personas, por ejemplo, con discapacidades cognitivas, poniendo a su disposición servicios como, por ejemplo, pues detección de humos, facilitación, por ejemplo, para personas con discapacidades visuales que les permitan conocer si se ha, por ejemplo, llamado a la puerta, que permitan abrir un videoportero de una manera autónoma si se tiene movilidad reducida, pero también que permitan, por ejemplo, bañar a un menor en un espacio, digamos, un espacio húmedo que habitualmente no permite el trabajo de dos personas, o que permitan atender a un mayor. Estamos hablando también, por ejemplo, de evitar cuestiones de accesibilidad física como escalones, en el momento en el que una persona puede desplazarse sin tener que subir un escalón. Estamos hablando de favorecer la autonomía de estas personas, estamos hablando también de permitir descargar a aquellas personas que habitualmente se tienen que responsabilizar de los cuidados y, como bien aportan los datos del Instituto Nacional de Estadística, caen en un porcentaje muy elevado todavía hoy en las mujeres, ¿no? También estamos hablando, por ejemplo, de evitar ciertos peligros, como puedan ser pues, cuestiones que puedan afectar a los niños pequeños, incorporando sistemas de prevención, etcétera. Pero bueno, todas estas cuestiones que seguramente abordarán con muchísima más detenimiento los compañeros cuando estén hablando de la guía, yo he pretendido hacer especial hincapié en la cuestión que tenía que ver más directamente vinculada con la vivienda. No son nuevas, de hecho, ya desde la propia Consellería en el Botanic 1 se trató de establecer unos primeros pasos en aquel famoso set para introducir la perspectiva de género en el proceso urbano, y que tenía un apartado específico en materia de vivienda. A través de la Cátedra de Innovación Habitatge con la Universitat Politécnica de Valencia, desde aquí también, desde la Generalitat, el Consell ha puesto un énfasis importantísimo tratando de potenciar diferentes estrategias que permitieran incluir la perspectiva de género y fomentar nuevas estrategias habitacionales, ¿no? Aquellas jornadas también muy interesantes de Habitar es Cuidar, que hablaban no solamente de cómo la arquitectura nos cuida, sino también de cómo la cuidamos a ella. También una cuestión muy importante que vimos en el confinamiento y que quedó de relevancia en aquella famosa encuesta que se lanzó, pues ahora ya prácticamente hará unos 11 meses, en los que hablábamos de cómo esas viviendas estaban respondiendo, si eran resilientes o no a ese confinamiento que estábamos viviendo, y que pusieron de manifiesto una vez más esa condición de la vivienda como refugio, en la que estábamos intentando pues sobreprotegernos de la realidad tan dura que nos estaba tocando vivir como sociedad. Más recientemente hemos seguido trabajando con los premios que compartimos ambas consellerías vinculados con la perspectiva de género en urbanismo, movilidad, paisaje, vivienda y arquitectura, y que cada vez más tienen una mayor acogida y presentan iniciativas con mayor calado, con mayor empaque y mucho más sólidas, y se ve que existe en el territorio valenciano cada vez más una mayor solidez de los conocimientos y cómo se van trasladando a estos espacios que venimos diseñando, y, por ejemplo, en las últimas jornadas que realizamos sobre género en vivienda. Y simplemente por centrarnos en algunas iniciativas a través de las cuales estamos intentando que este conocimiento que se está generando en las últimas décadas y, como decía, con mayor intensidad en los últimos años, ¿cómo se puede transferir este conocimiento a las políticas públicas en materia de vivienda? Pues bien cierto es que si nos fijamos, por ejemplo, en el parque público de vivienda actual, nos damos cuenta que responde más bien a un patrón, como decía antes, androcéntrico y productivo. Las viviendas en ningún momento están fomentando en el parque existente una flexibilidad de usos, en absoluto se encuentran desjerarquizadas, responden a un tipo de modelo de familia pues, muy tradicional, que poco tiene que ver con las cuestiones actuales, ¿no? Y que viene reproduciendo pues, ese famoso parámetro de padre-madre con dos hijos, cuando en realidad, por ejemplo, la vivienda social debe acabar respondiendo pues, a realidades muy diversas, como puedan ser familias monoparentales o grandes familias numerosas. En ese sentido, el parque de viviendas actualmente se puede considerar
obsoleto, como ya viene sucediendo también en el parque residencial privado. Y por eso es importante que desde el ámbito público podamos tratar de testar diferentes soluciones que pongan encima de la mesa cómo la perspectiva de género puede ser una realidad. También atendiendo a aquellas voces que, como bien comentaba en la presentación, el propio consejero hablan de qué quiere decir esto exactamente de potenciar la perspectiva de género en el ámbito del diseño, de la arquitectura, de la vivienda. Habla precisamente de no invisibilizar los cuidados, de dotarles de espacios donde se pongan en valor, de no hablar de rinconcillos, sino de lugares en los que podamos llegar con el carrito de un bebé, tener el espacio necesario para poderlo depositar, en el que podamos trabajar, limpiar, organizar y poner en valor el trabajo del cuidado en toda su dimensión. En este sentido, la primera iniciativa que me gustaría compartir con todos vosotros, los que nos acompañáis en la mesa y los que nos estáis escuchando por vía telemática, son estos proyectos piloto de innovación y sostenibilidad de la arquitectura. Son 3 concursos de arquitectura, uno en cada provincia. En la ciudad de Castellón se trata de una rehabilitación de un edificio de vivienda, uno en la ciudad de Valencia de Nueva Planta y otro en Alcoy, en Alicante, en pleno centro histórico. Se trata de 3 proyectos de vivienda pública innovadora mediante los cuales se pretende testar diferentes soluciones que tengan que ver con la transferencia de conocimiento y la innovación y que de algún modo acaben potenciando una sostenibilidad inevitable en este marco de triple emergencia en el que nos encontramos, ¿no? Esa emergencia sanitaria, esa emergencia ecológica, esa emergencia climática, ya incluso declarada oficialmente por el Consejo en septiembre del 19, pero sobre todo también una emergencia habitacional, ¿no? Que es en la que nos encontramos muy dura en este momento. ¿Cómo podemos responder a esta triple emergencia? Pues entendemos que tiene que ser desde una sostenibilidad entendida al menos en 3 facetas, ¿no? Una sostenibilidad medioambiental, una sostenibilidad económica, pero también una sostenibilidad social en la que evidentemente la perspectiva de género juega un rol fundamental, ¿no? En estos proyectos, simplemente mencionar que estamos trabajando las licitaciones a partir de un proceso de concurso de arquitectura en 2 fases, mediante, además, tratando de hacerlo sin baja económica, velando siempre por la calidad de la propuesta, por la calidad arquitectónica de la propuesta, en la que estamos valorando, lógicamente, cuestiones como el interés científico e innovador de las propuestas que se presentan, esa sostenibilidad ambiental entendida como cuestiones que incorporen todo aquello que tiene que ver con la economía circular, materiales de proximidad, bioconstrucción, estrategias durante el ciclo de vida, adecuada gestión de los residuos y también de un uso eficiente de recursos como el agua y la energía. Medidas activas, ¿no? Que hagan, que permitan esos ahorros de agua, esos ahorros de aquellos recursos que no dejan de ser limitados. Las medidas pasivas que recuperan esas lecciones de la arquitectura vernácula que tienen que ver con el diseño bioclimático. En definitiva, todo aquello que tiene que ver con una resiliencia frente a todos esos retos que enfrentamos, ¿no? Bien tengan que ver de la índole climática, pero también como con las cuestiones sanitarias que hemos puesto encima de la mesa. Hablamos de sostenibilidad económica, hablando de construcción 4.0, que también es un tema que permite la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la prefabricación y la industrialización de arquitectura, de los adecuados sistemas de gestión y mantenimiento, de una monitorización de los edificios que nos permita sensibilizarnos y a la vez incorporar nuevos modelos de gobernanza dentro de las viviendas, siendo conscientes del uso y consumo que hacemos de nuestras viviendas, pero también estamos hablando de una sostenibilidad social, estamos hablando de biohabitabilidad, de esa estrecha relación que existe entre los espacios que habitamos y la salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, y este dato me gusta siempre traerlo a colación, habla de que pasamos más de un 90% del tiempo en el interior de los edificios. Eso ahora mismo lo hemos vivido en nuestras propias carnes y somos más conscientes que nunca de cuán importante es hablar de esa perspectiva de género, de ese diseño de los edificios, considerando la repercusión que tiene en nuestra salud. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de sostenibilidad social, estamos hablando de incorporar esa mirada feminista, esa perspectiva de género en los espacios que habitamos. Simplemente lo traía a colación porque, bueno, pues estamos aquí evaluando que los modelos habitacionales que se nos proponen en estos concursos pues acaben incorporando esas cuestiones de las que hablábamos, ¿no? De poner en valor los cuidados, de hablar de desjerarquización, de hablar de flexibilidad de la vivienda, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ayer mismo se publicó en la plataforma de contratación la última de las licitaciones de vivienda pública que teníamos previsto en este 2021, que es la de Alcoy, y estamos pues ya en la selección de finalistas en Castellón, y en Valencia pues estamos evaluando ya entre los 5 finalistas
que resultaron convocados a la segunda fase, quien será la propuesta adjudicataria, y acabará teniéndose que pues, rodear de ese equipo ya sólido para poder redactar el proyecto, porque hasta el momento pues, digamos que los requisitos para poder aspirar al concurso pues, no eran unos requisitos excesivos en cuanto a solvencia técnica, porque lo que queríamos era también dejar puertas abiertas al talento joven, a miradas que no tuvieran ya una trayectoria profesional consolidada y que permitieran pues, incorporar mirada fresca e innovadora a la vivienda. Y simplemente ya para cerrar, también estamos tratando de hacer esa transferencia de conocimiento, incorporar esa mirada feminista y perspectiva de género en los espacios que habitamos a través del plan IRTA, ¿no? Ese plan de innovación y recerca aplicada para la transición ecológica en arquitectura, que es ese proyecto de subvenciones mediante pública concurrencia que hemos diseñado desde la vicepresidencia para tratar, pues si por un lado con los pilotos estábamos fomentando la función ejemplarizante de la administración, con IRTA lo que pretendemos es acompañar a toda aquella iniciativa pública y privada que de alguna manera está caminando por el mismo sendero que estamos en el que estamos tratando de avanzar nosotros como administración pública, y lo que pretendemos pues, es acompañarles, ¿no? Esta imagen la traía como ese gesto de complicidad con todos aquellos que están tratando de caminar en la misma línea y con los mismos objetivos, y en ese sentido pues, lo que les aportamos es no únicamente cofinanciación, que evidentemente es importante, sino también el ayudarles a formar parte de un repositorio de buenas prácticas que lo que inciden es en la replicabilidad de esos proyectos, ¿no? Facilitándole, por ejemplo, pues a municipios que no tengan recursos técnicos importantes, pues el poder tener referentes que consultar de casos de éxito, de manera que podamos de alguna manera comenzar a generar o a multiplicar y a catalizar ese ansiado cambio de paradigma. Y bueno, pues ya simplemente por finalizar recupero esta imagen de unas jornadas de arquitectura y género que creo que se realizaron en Aragón y que me parece una imagen fantástica, en el que hablamos, ¿no?, de cómo al final pues esa mirada que permite la perspectiva de género lo que hace es que no solamente esos espacios que habitamos sean espacios más amables, más respetuosos con los cuidados, sino que en realidad no dejan de ser, como sucede con la accesibilidad, espacios al final mejor para todas las personas. Reitero mi agradecimiento por la invitación a este webinar y bueno, pues esperamos poder continuar caminando de la mano también de la Consellería de Política Territorial, al final con quien compartimos tantas inquietudes en hacer de los espacios que habitamos esos lugares que sean más responsables con las personas y con el medio ambiente, espacios integradores y amables. Muchísimas gracias.